Aleluya. Amados, la semana pasada conocimos más sobre el Dios y el Espíritu Santo, sobre el Dios que nos prepara, que nos capacita sin darnos cuenta que es imposible para prepararnos para el reino celestial. Y vimos, amados, a través de Éxodo 33 sobre el 5 componente de la unción del Espíritu Santo, y vimos que fue revelado a través del profeta del Señor, del profeta Dr. David Ower, líder de nuestro ministerio. Él tiene ese estudio y hicimos este estudio aquí a través del Espíritu Santo, donde el 5 componente, ellos tienen el reflejo espiritual en la trayectoria del cristiano. Y todo cristiano que se está preparando, todo cristiano que se está arrepintiendo, es necesario pasar por este 5 componente. La mija, ella trae la purificación. Estudiamos con profundidad que la canela nos trae la obediencia, la canela espiritual. Vimos que la caña espiritual nos trae el quebrantamiento, para que así pueda venir el perfume en las narinas del Dios. Cuanto más usted es quebrantado, más este perfume va a ser exhalado, ¿verdad? Vimos que la acacia, ella representa la sanidad después del quebrantamiento. Y Dios te va a exaltar en el momento correcto, después que usted obedeció, después que usted fue purificado y separado, después que el Espíritu Santo después que hubo aquel quebrantamiento en tu ser. Dios, Él viene con la sanidad, con la acacia, y va a traer esa sanidad y te va a levantar en el momento correcto. Y por fin el aceite, amados, que Él hace la ligación de todos los componentes, y Él trae la persistencia. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? De la misma situación, de lo que no tiene, quien no tiene perece, quien no tiene retrocede. Y usted que tiene va a permanecer. Cuando nadie permanece, va a avanzar. Cuando nadie está avanzando, porque el Espíritu Santo está con usted. Este es un poco del resumen de la semana pasada, y en la semana retrasada, antes de irnos de Manaus, hicimos un estudio sobre cómo permanecer en el verdadero evangelio, y al final nuestra preciosa arzobispa nos dio una palabra donde completó en el nivel superior, y hoy vamos a hacer de esta misma forma. Vimos, amados, que es muy necesario la presencia del Espíritu Santo, que usted tenga un real relacionamiento con el Espíritu Santo. Y vimos y estudiamos con profundidad que esos 4 pilares, que para que usted tenga un relacionamiento espiritual, es una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, una vida de ayuno y una vida de adoración. El último tema que vamos a estudiar es la adoración. Ya vimos la lectura de la palabra y ya vimos también sobre la vida de oración. Y hoy el tema del mensaje de hoy es sobre el ayuno y sobre el desierto. ¿Cuántos aquí quieren aprender sobre el ayuno y sobre el desierto? Amados, cuando hablamos sobre ayuno, es necesario asociar a una vida de separación, a un momento de soledad que se llama desierto en nuestras vidas. La soledad, ella es una persona que está solo, pero no por voluntad propia, porque la condición trajo para que se quede solo, y eso trae una forma de negatividad para su caminada. Pero la soledad, ella es una decisión de separarse por un tiempo
para que usted se dedique al ayuno y a la adoración. Entonces hoy vamos a hablar con profundidad sobre el tema ayuno y vamos a hablar sobre el desierto, que es extremadamente necesario. Mire para la persona que está a tu lado, el desierto es necesario para su caminada cristiana. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, amados, vamos a empezar con el ayuno. El ayuno, amados, es un tema poco enseñado. Existe poca enseñanza que explica qué es el ayuno, por qué el ayuno, para qué el ayuno, cómo yo hago el ayuno. Y vemos que para la iglesia, principalmente la iglesia primitiva, era algo normal, es algo del día a día, es algo que estaba caminando junto con sus vidas. Y nos dimos cuenta y vimos que la búsqueda incesante por el confort del hombre, por el placer, por saciar sus deseos, por tener una vida de confort cada vez más mayor, fue quitando el ayuno de su vida, de la vida cristiana posmoderno. Y si vemos el retrato del mundo, podemos analizar que líneas teológicas, filosóficas, de 2 siglos atrás, modernismo, posmodernismo, fue trayendo al hombre la necesidad del placer, del confort y del bienestar. Y eso entró adentro de la iglesia y hoy vemos una iglesia actual débil que no consigue ayunar. Y vamos a ver qué es el significado espiritual de todo esto. Satanás a lo largo del siglo fue engañando a la iglesia, intentando traer confort a la iglesia, quitando de ella el ayuno y quitar esa vida de separación por un momento de soledad, para que usted pueda escuchar la voz del Dios, para que usted pueda decir sí a Dios y no a los hombres. Y vamos a ver cómo el ayuno fue importante en la vida de tantos personajes bíblicos, de la vida de nuestro Señor Jesús y en tu vida para tu preparación. ¿Cuándo quiere ir a la Nueva Jerusalén? Entonces, ahora vamos primeramente para el sermón. ¿Qué Jesús habla sobre el ayuno? Sabemos que Mateo 3, que es el nuevo nacimiento. Juan Bautista, él vino hablando sobre arrepentid-vos porque ha llegado el reino de los cielos. Finalizamos Mateo 3 con el bautismo de Jesucristo, el nacimiento del nuevo hombre. Mateo 4, sabemos que Jesús es tentado. Vamos a ver un link con Lucas 4, pero Mateo capítulo 5, el sermón del monte, las bienaventuranzas, las palabras, muchos dicen las más poderosas de Jesús, pero todo lo que Jesús habló fue poderoso, fue maravilloso. Y el sermón del monte va al 5 de Mateo 5, Mateo 7. Mateo 5, amados, es este nuevo nacimiento, nuevo hombre, cómo él se relaciona con el mundo, cómo impacta al mundo, siendo la sal de la tierra y luz del mundo. Entonces están las bienaventuranzas. Pero Mateo 6 es como este nuevo nacimiento ahora se relaciona con Dios. Cómo ese nuevo nacimiento tiene una vida cristiana. Y él va a hablar sobre el ayuno, mis amados. ¿Cuánto aquí quieren aprender sobre el ayuno? Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces vamos, amados, para Mateo capítulo 6. Déjenme ver cuál es el versículo exacto sobre el ayuno. Si alguien puede ayudarme también, yo agradezco. Aleluya. Acá, versículo 16, quedó fácil aquí. Mateo capítulo 6, versículos 16. Y aquí nuestro Señor Jesús, Él va a explicar
Él va a hablar cuando ustedes están haciendo el ayuno. Entonces quiere decir, es algo natural para la iglesia, algo que constantemente la iglesia tendría que estar haciendo. Él va a decir, cuando ayunen, no pongan cara triste, como lo hacen los hipócritas, que desnudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que esto ya han obtenido toda su recompensa. Cuando Jesús va a explicar sobre el ayuno, Él va a decir que no, Él dice que no seamos hipócritas para no mostrar, porque este es un relacionamiento con Dios. ¿Por qué el ayuno? ¿Para qué? ¿Cómo se hace? Vamos a entender hoy. Entonces, cuando ustedes ayunan, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y levántate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en los secretos. Entonces aquí, amados, el ayuno, él es un propósito espiritual. Él no puede ser un propósito terrenal. El ayuno, él es para el Padre. El comienzo y el inicio del concepto del ayuno, que viene en secreto, y su Padre que se ve en secreto lo recompensará. Versículo 19, él dice sobre los tesoros de la tierra y va avanzando sobre otras enseñanzas. Amados, el ayuno, el significado de él es la ausencia de comida o bebida por un determinado tiempo por una razón espiritual. Nunca es una razón de la tierra. Vamos a entender más profundamente en el espíritu que en esta ausencia de la comida o del agua, o los dos, también viene acompañado de soledad, una separación, la ausencia hasta del habla, hasta la ausencia de ver cosas, de separarse para que usted pueda escuchar la voz de nuestro Dios Todopoderoso. Amados, infelizmente, la iglesia, ella fue colocando el ayuno en una cajita. Voy a hacer el ayuno de Daniel, 21 días. Voy a hacer la cuaresma. Los católicos dicen voy a parar de comer chocolate, por ejemplo. Pero el ayuno, él es una ausencia de agua, comida o los dos por un propósito espiritual. Durante un periodo de tiempo, eso tiene que ser acompañado de una vida de soledad. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué esa práctica fue olvidada? Ya vimos, o sea, el hombre en esta nueva configuración de querer la comodidad, todo lo que le va a quitar el placer, todo lo que le va a quitar la comodidad, todo lo que va a hablar sobre la muerte de yo, no quiere más. La iglesia ya no quiere más, pero el verdadero cristiano, él sabe que si él mortifica la carne, Dios puede hablar con él de la misma forma que Dios habló con Juan el Bautista en el desierto. Dios habló con Jesús en el desierto. Dios habló con Elías en el desierto. Dios habló con Moisés en el desierto. Y Dios va a hablar con usted, contigo en el desierto, y te va a fortalecer. Y te va a instruir y va a quebrantarte. ¡Aleluya! Dios. ¿El por qué hacer el ayuno? Sabemos que es la ausencia de agua y alimento en la vida de soledad, un tiempo de soledad por un determinado tiempo, por un propósito espiritual. Pero ¿por qué tengo que hacer el ayuno? ¿Por qué Jesús, él dice así? Cuando ustedes estén ayunando, quiere decir ya en tu día a día, ustedes siempre hacen ayuno. Cuando estén haciendo, no sean hipócritas. El ayuno es para
el Padre, vertical, ¿verdad? Pero ¿por qué? Para mortificar la carne. Diga, mortificar la carne. Cuando yo ausento la comida, la bebida, hay una soledad, hay una oración de arrepentimiento. Tenga una soledad de arrepentimiento. Estoy mortificando mi carne. Estoy triturando mi carne, estoy dando espacio al Espíritu Santo para que cuando llegue el momento a que el impulso de la carne sea atajado, cuando llegue el momento, yo no responda como la carne responde o como el mundo responde. Ya vimos que los dos primeros pilares son la oración. Después que nuestra preciosa arzobispa nos trajo aquel entendimiento mayor, no es la Biblia como está escrita, es lo que está escrito adentro de usted. Jesús, son estas palabras enteras aquí, reflejando dentro de tu ser. Esta es la palabra, ¿correcto? No es la Biblia como vemos escrita, no, es todo lo que está escrito, reflejando dentro de tu actitud, dentro de tu pensamiento, dentro de tu corazón. Entonces, amados, el ayuno, él es una forma de humillarme, de mortificarme, de yo rebajarme, curvarme, para que el Espíritu Santo pueda ser enaltecido, para que el Espíritu pueda ser engrandecido, para que tu vida tenga una transformación y en muchos momentos para que Dios hable contigo, para que usted escuche la voz de Dios. Entonces es muy crítico, amados, es muy crucial que nosotros tengamos un lugar físico separado para el ayuno y para la oración. Muchos tienen su cuarto de oración, cuarto de batalla. Muchos tienen su momento de adoración que ya viene con el ayuno, que ya viene con la batalla. Es importante que usted también tenga el momento de parar de recibir llamadas, parar de interactuar en los grupos de WhatsApp, parar de hablar. Silencio, quietud, soledad, para que usted pueda ayunar, orar y escuchar Dios hablando contigo, y para que usted también sea fortalecido. Amados, la mortificación de la carne es algo extremadamente importante. ¿Puedo hacer el ayuno para bajar de peso? Claro que no. Puedo hacer ayuno y puedo comer una cosa que me gusta mucho. No, es la ausencia de alimento, es ausencia de agua, es la ausencia y una separación y soledad por un periodo de tiempo donde usted va a tener un propósito espiritual. Amados, ¿ustedes se dieron cuenta que la iglesia postmoderna, como evangélica y como católica, empezaron a modernizar el ayuno? Durante Cuaresma voy a parar de comer chocolate, pero no hay una separación, no hay de escuchar, de hablar, no hay esa separación, no hay una separación de pecado, y la hipocresía y Satanás va engañándole. No es que la iglesia es mala, no, la iglesia fue engañada. De la misma forma la iglesia postmoderna, evangélica, yo quiero hacer un ayuno de Daniel. Amados, el tiempo es el Espíritu Santo que va a colocar dentro de tu corazón. Daniel hizo el ayuno de 21 días porque fue respondido por el ángel Gabriel en 21 días. Pero usted puede ser 40, 45, usted puede ser una semana respondido. El Espíritu Santo te va capacitando. Es un relacionamiento entre usted y el Padre. Sabemos que en el Santo Ministerio, cuando el profeta del Señor decreta el ayuno, ahí es un objetivo espiritual de batalla.
Ahí es un objetivo de purificación en pros de las almas de la nación, de las almas de la ciudad. Nunca es en pros de alguna cosa de la tierra, nunca es en pro de una cosa financiera, alguna cosa material. Entonces, amados, ¿por qué hacer el ayuno? Porque ya sabemos qué es. ¿Por qué hacer? Para mortificar tu carne, para humillar su ser, para usted separarse en oración, parar de hablar, escuchar en algún momento, interactuar en el grupo de WhatsApp, aquietarse, orar, ayunar, adorar, y Dios va a hablar contigo. ¿Cuántos ya hicieron alguna experiencia en el tiempo de su vida y tuvieron una respuesta tremenda de Dios? Muchas personas, amados, muchos ya tuvieron. Y el ayuno empieza a tomar una práctica en tu vida. Y yo quiero arrepentirme también delante de esta asamblea, porque el Espíritu Santo ya me quebrantó. Yo ayuno mucho menos de lo que yo tendría que ayunar, y yo quiero aquí arrepentirme delante de la Santa Asamblea y de estar predicando sin hacer cuanto yo tendría que hacer. Pido perdón al Señor por causa de eso, pero voy a cambiar a partir de este momento, a partir del momento que el Espíritu Santo me quebrantó aquí hoy. Amados, es importantísimo el ayuno, y la Biblia va a mostrar que cuanto más usted sea pequeño, cuanto más la caña dulce es rota en tu vida, más usted va a escuchar la voz de Dios. Las personas que están llenos del mundo, acumulándose del mundo, escuchando del mundo y comiendo y alimentándose del mundo, ella consigue escuchar la voz de Dios, ¿sí o no? Jesús se separaba muchas veces, Él ayunaba muchas veces. Vamos a seguir nuestro maestro en todo tiempo. ¿Por qué ayunar? Para mortificar tu carne y usted no responder como la carne responde. Por lo contrario, usted elegir la decisión de Dios en situaciones en donde delante de los hombres. Eso viene acompañado de oración, viene acompañado de lecturas de la palabra, del ayuno hoy. El ayuno va a ser una práctica diaria para todos aquí a partir de hoy. ¿Cuántos aquí van a ayunar a partir del día de hoy? Yo quiero ayunar más. Vamos para libros de Salmos, capítulo 35, 13, y aquí vamos a ver ese hecho de humillación, de muerte del yo. Esta es una expresión: estoy muriendo delante del Dios vivo, con todo. Pues cuando ellos enfermaban, yo me vestía de luto, me afligía y ayunaba. El hecho de la humillación del yo. Pues mi oración volvía sin respuesta. Aquí es el momento que sabemos que sucedió en la vida de David, y después sabemos que Dios respondió a él. Pero amados, lo que yo quiero llamar la atención aquí es, él él necesitaba humillarse con el ayuno. Entonces es un acto de humillación para que el Señor mortifique mi carne y tu carne. Joel 2:12, para ir avanzando en este estudio, el ayuno. ¿Por qué ayunar? ¿Para qué ayunar? Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Un acto de clamor. Poquísimas iglesias ustedes ven levantándose por clamor verdadero, de humillación delante del Dios vivo. Hoy las oraciones, ¿cómo son? Usted va a vencer, transbordar, usted va a avanzar, nadie te va a derrotar. Usted, vos. Y vemos aquí el profeta menor Joel como David el rey.
como varios otros profetas hablando. El personaje o Esther, Daniel, que después vamos a ver, hablando sobre la humillación, ese tiempo de quebrantamiento interno llamado ayuno. Vamos a ver el precioso Nehemías 1:4. Nehemías 1:4, el ayuno es un acto de mortificación de mi carne. Nehemías 1:4. Al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Cuando Nehemías empezó a quebrantarse y llorar porque su pueblo estaba siendo humillado, quería reconstruir, quería ayudar, él empezó a llorar, humillarse, ayunar. Y ahí el rey le llama: ¿por qué tú estás llorando? Y él, que era el copero, fue uno de los responsables por reconstruir los muros de Jerusalén. Palmas para Cristo Jesús. Mire para la persona que está a tu lado, no menosprecies los primeros comienzos. Amados, el ayuno es tan importante que la Biblia no habla de un tiempo, un periodo, una ley. Usted tiene que ayunar así. Porque es un relacionamiento tuyo con Dios. ¿Cuál es el tiempo que tengo que ayunar? Dios va a hablar en tu corazón. Dios va a quebrantarte. Pero en el Antiguo Testamento había solamente un día que la Biblia habla que tenía que ayunar. No vamos a leer aquí una cadencia mayor, ¿verdad? Pero Levítico 16:29. Levítico 16:29, en el día de Yom Kippur, el día de la expiación de los pecados, el día que el sumo sacerdote, él entraba en los santos de los santos para presentar el pecado de toda la nación. Aquel día era separación absoluta. ¿Qué quiso explicarnos aquí para mí, para ustedes? Que cuando quiero tener un relacionamiento profundo con el Espíritu Santo, que es santo, necesito separarme en ayuno. De la misma forma, el ayuno tiene que ser una actitud voluntaria. No sea como los hipócritas que ayunan en un tiempo determinado. No sea como igual los hipócritas que ayuna y cuenta para todo el mundo. Es una acción voluntaria. Está tan difícil conectarme con Dios. Este momento que estoy pasando en el desierto es muy fuerte. Esa situación que fue presentada para mí es imposible. Necesito del Espíritu Santo y empiezo a ayunar, empiezo a quebrantarme y el Espíritu Santo habla conmigo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Es un acto de purificación, amados. Mateos capítulo 17 de 14 a 21. Así dice la palabra del Señor. Mateos capítulo 17 del 14 al 21. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Mateos capítulo 17 del 14 al 21. Aquí vamos a entender, amados. Cuando llegaron la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae al fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Mire la reprensión. Duras eran los discípulos. Jesús es amor, pero Él es justicia también. Hay hora que hay que reprender. El verdadero evangelio habla de la reprensión. Porque el verdadero posmoderno, él solamente te exalta y usted no consigue
autoexaminarte o reflexionar. Jesús reprendió seriamente: oh, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes, generación incrédula y perversa? Jesucristo, que no tuvo un pecado, fue allá y reprendió a los apóstoles. De la misma forma que reprendió a Pedro: no voy a dejar a nadie, usted no va a ser crucificado. Apártate de mí, Satanás. El Hijo del Hombre llamándote a ti de Satanás. Porque el temor del Padre, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y reprender la actitud de Él. Y en tu vida usted necesita reprender a tus hijos, reprender las personas, apartado, sin que haya nadie, con amor, con sabiduría. Pero hoy el niño posmoderna ya no puede más aprender. Usted se va a la psicología, primera vez como la generación inferiormente con la generación actual, primera vez que los hijos son inferiores intelectualmente de los padres, porque todo puede, el niño todo puede, nadie le reprende. El mismo pecado que 1000 años atrás es el mismo pecado del día de hoy. Necesitamos estar atentos para eso también. Amén. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado lo preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Mira el significado de la purificación y del ayuno. Por la poca fe que tienen, le respondió: les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decir a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Versículo 22. ¿No hay? ¿Puedo leer aquí? Mateo 17, versículo 21. Ya está eso. Aleluya. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces diga a la persona que está a tu lado: el ayuno es purificación. Entonces, amados, es una mortificación del yo, es una purificación de nuestro ser para que usted esté cada vez más cerca de Dios. Un acto voluntario, no puede ser mecánico, tiene que ser genuino, tiene que ser acompañado de soledad, separación totalmente intencional de usted, para que usted pueda tener una vida de oración. Respuesta. Amados, hay muchas situaciones en la Biblia, vamos a ver algunas antes de elevar el nivel de espiritual de nuestra predicación. Vamos a ver el profeta Jonás. Todos aquí saben que Jonás entró en Nínive y Nínive se arrepintió. Sabemos que Nínive era una ciudad de los asirios, el pueblo más bruto de aquella época. Ellos entraban en una ciudad, mataban a todo el mundo, colocaban la cabeza en una lanza. Ellos eran un pueblo bruto, cruel. Dios se aparece a Jonás y le dice: Jonás, entre en Nínive, ciudad de los asirios, y predique el arrepentimiento allá. Y el profeta Jonás, él no quiso irse. Dio una vuelta de pez, nosotros decimos, porque sabemos que cuando Dios tiene un llamado a ustedes, no de nada sirve hacer igual profeta Jonás. Él agarró un barco a la dirección opuesta. Le tiraron en el mar. Él mismo sabía que la tormenta que estaba sucediendo allá era por causa de él. Y el pez le tragó, le llevó ¿en dónde? Cerca de Nínive. La Biblia va a decir, amados, que él recorrió un
una parte de la ciudad predicando el arrepentimiento, la ciudad entera se convirtió. Y mira lo que ellos hicieron, amados, en ese día. Jonás 3, 5 al 10. Voy a contar el contexto para quedar más rápido en la predicación. Los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Y desde lo más importante al más humilde, declararon que ayuno y se vistieron de ropa de silicio. Humillación. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara a Nínive por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. El ayuno también es una separación de los malos caminos. Yo puedo ayunar y continuar viendo películas de acciones, de venganza, sexo explícito, ¿sí o no? Puedo ayunar y chismosear de las personas, hablar mal de las personas atrás. Puedo ayunar y hacer aquellas mentiritas de que Satanás engañó a la sociedad posmoderna, que es llamada mentira blanca. Estoy acá en la esquina, pero tú no estás en la esquina. Necesito mentir en aquella situación de la reunión, si no voy a perder el negocio de 50,000 real. Pero la mentira es pequeña, sí, la mentira pequeña. Amados, Jesús dice si la mentira es pequeña o grande. Mentira es mentira, y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Continuando aquí, mis amados, vamos allá. Jonás, versículo 8, 9. Perfecto. Versículo 9 de Jonás 3. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. 10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de perecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Es muy importante, amados, que el ayuno, Él va a ayudarles a ustedes en cuestiones espirituales serias, muy serios. Estaba viniendo juicio de Dios a la ciudad. Dios iba a destruir la ciudad de Nínive entera. Interesante que los historiadores no creían que Nínive existía. Fue hablada tantas veces en la Biblia y fueron descubierta 4 décadas atrás. Cuando descubrieron del tamaño de la ciudad de Nínive, los historiadores dijeron: vaya, Nínive existía mismo. Usted necesitó de historiadores para creer que Nínive existió. Yo no necesitamos. Amén. Gloria a Dios. Daniel hizo un ayuno. Voy a explicar el contexto. Estaba leyendo los pergaminos de Jeremías y él estaba en el exilio de Babilonia, exilio de Israel en realidad. Y él sabía que aquel exilio
por la profecía del profeta Jeremías, y iba a pasar de 70 años. No iba a pasar de 70 años. Cuando vio que se estaba cumpliendo 70 años, él empezó a ayunar y empezó a preguntar hasta cuándo ellos iban a tener este juicio. Y él empezó a arrepentirse. Entonces Daniel 9, amados, es un capítulo de la Biblia que habla sobre arrepentimiento. Ellos se arrepintió por él, por la nación, por el antepasado. Usted quiere decir, usted puede sí arrepentirse por la nación de Brasil. Y Daniel capítulo 9, versículo de 2 a 3, empieza a hacer este ayuno y oración. En ese primer año, yo, Daniel, a estudiar la palabra, Daniel 9, de 2 al 3, él empieza a hacer ese ayuno y oración. En ese primer año, yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor, mi Dios. Además de orar y ayuné y me vestí de luto y me senté sobre ceniza. Él empieza aquel tremendo arrepentimiento que él habla sobre toda la nación, sobre él, sobre los descendientes, sobre los errores de Israel. Y en el versículo 20, mira lo que sucede después de 21 días. Versículo 20, el mismo capítulo de Daniel 9. Yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel. Y le supliqué en favor de su santo monte. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino. Y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino a raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración. Ahí fue respondido la oración. Ahí habla sobre las 70 semanas de Daniel, habla la tribulación y la grande tribulación. Daniel estaba en el Antiguo Testamento, fue el único profeta que vio hasta el Apocalipsis. ¿Por qué? Ayuno, oración. Ahora una pregunta. Dios conversó con Daniel a través del ángel, ¿verdad? Dios va a conversar contigo en tu momento de desierto, en tu momento de ayuno, en el nombre de Jesús. Amén. Por último, Esther, amados, la reina Esther. Voy a contar el contexto rápido. ¿Por qué ella pidió oración? Existía un hombre llamado Amán, que era uno de los principales consejeros del rey Xerxes. Sabemos que él era los persas que dominaron el mundo entero en aquella época, y Israel era uno de los reyes de los reinados del rey Asuero. Algunas versiones dice. Amados, Amán se dio cuenta que Mordecai, que era un hebreo, el primo de Esther, que era la reina, este Mordecai no se curvaba, no obedecía las cuestiones del reinado persas y no reconocía la autoridad de Amán. Entonces él hace una reunión con sus compañeros ahí y ellos deciden destruir al pueblo de Israel. Y él dice: ¿qué tú harás con el pueblo que no se somete a tu autoridad? Ahí él dice: si usted destruye, te voy a dar una oferta. El rey agarra su anillo, le pasa para Amán y dice: puedes hacer lo que tú quieres con ese pueblo. Y el rey no sabía que Esther hacía parte de ese pueblo, que era una reina. Amados, continúa toda esa secuencia. Y Mordecai, en una situación, consigue hablar con Esther. Y Esther
parece extraño que ella estaba vestida de ropa de silicio. Y cuando Esther sabe que existía un decreto que iba a matar todo el pueblo, incluso a ella que estaba sellado con el anillo del rey, en esa situación que ella se vaya a hacer Esther capítulos 16. Vamos capítulo 4, 16. Vamos allá al final porque tenemos mucho entendimiento del ayuno, mis amados, en el nombre de Jesús. Esther capítulos 16. Vamos al capítulo 4, 16. Vamos más al final porque tenemos mucho entendimiento sobre el ayuno, mis amados, en el nombre de Jesús. Mira lo que Esther va a decir a todo el pueblo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. ¿Quién dijo que era 3 días y 3 noches? Era la ley. No, el Espíritu Santo habló con ella. Y ella estaba ahí. Eras un hecho voluntario. Tiene que ser voluntario, verdadero el ayuno. Mis criadas y yo haremos lo mismo. Después iremos de la presencia del rey, mismo que sea contra la ley. Y si perezco, que perezca. Nadie podía aparecer delante del rey sin que sea anunciado, porque si no era muerte. Incluso la reina, pero ella se aparece delante de la presencia, le hace una invitación para irse en un banquete, al paso que se entera que Mordecai era uno que renunció, que existía, que había personas que estaban tramando contra el rey. Al final de la historia, el rey, él exalta a Mordecai, él decreta el juicio de muerte a Amán, y la reina Esther extremadamente fue muy esencial para toda esta etapa. ¿Pero por qué? Ella tuvo el momento de humillación, ayuno, quebrantamiento. Esto es muy importante. El apóstol Pablo va a decir, cuando estoy débil es cuando estoy fuerte. Es muy importante el ayuno. Amén. Ahora vamos para una parte más espiritual. Después vamos a encerrar nuestra administración. Amados, Jesús Cristo, después que Él fue bautizado en Mateos capítulo 3, exactamente después, coloque aquí rápidamente Mateos 4:1. La Biblia va a decir que el Espíritu de Dios, cuando Él fue bautizado, después que Él fue ungido, el propio Espíritu de Dios llevó para ser tentado. Fue el diablo que le llevó, fue Dios. Entonces, amados, en el desierto, extremadamente necesario para tu vida, el desierto, que no hay ningún problema en ser tentado. Hace parte del proceso del cristiano usted pasar por tentación. En el momento en el desierto, Dios va a trabajar contigo. Dios va a probarte. Dios va a fortificarte. Dios va a destruir tu carne como Él destruyó la carne de todos los israelitas en el desierto durante 40 años, cuando pasaron el Egipto. Toda la carne que era desobediente, Él destruyó. Solo entró quien era obediente en aquella tierra prometida. Cuando tú estás en tu desierto, Dios va a trabajar contigo. Él va a destruir tu carne, pero Él va a engendrar algo dentro de ti que ni tú sabías que estaba dentro de ti. Él va a exaltar una parte de ti, una persistencia para usted conseguir llegar en el reino de los cielos. Entonces el ayuno, la soledad es muy importante. Obvio que muchas personas van a decir que
está siendo muy difícil este desierto. Pero las personas lloran, las personas dicen, ¿por qué yo? ¿Por qué está sucediendo eso conmigo? Pero Dios sabe que aquel desierto, de la misma forma que fue importante para Jesús, de la misma forma que fue importante para Moisés, de la misma forma que fue importante para Elías, de la misma forma es importante para vos. Algunas personas pasan por momentos materiales difíciles y a veces no alcanza aquella meta material y empieza a frustrarse, a llorar, a decepcionarse. Dos cosas que la Biblia te dice. Primero, Dios, Él es capaz de proveer todo. Y segundo, en algunas veces Dios trata contigo para usted construir terrenos espirituales en el cielo. Todo desierto es importante para tu caminada cristiana. ¿Qué es lo más importante de esto en el desierto? Aprender. ¿Qué este desierto trajo para mi vida cristiana? ¿Qué este desierto, esta tentación, qué eso trajo para mi caminada rumbo al reino celestial? Dios quiere probar, no hay ningún problema. Él fue aprobado en el desierto. Mateos 4:1. El Espíritu llevó a Jesús en el desierto. Después que fue aprobado, después que vamos a Mateos 4:6, el enemigo va a decir a Jesús, salte de aquí, vamos allá. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropiece con piedra alguna. Y Jesús responde con las escrituras. También dijo, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Cuando Satanás empezó a tentar a Jesús, él fue llevado allá por el Espíritu de Dios. Y Jesús empezó ayunando en el desierto. Respondió, está escrito, está escrito, está escrito. Jesús ya empezó la destrucción de Satanás acá. Él ya empezó a cumplir la profecía de Génesis 3:15 aquí. Él ya empezó a entender a través del Espíritu que Satanás obviamente ya sabía que él conoce la palabra. Cuando respondía con la palabra, cuando Jesús volvía a la palabra, Satanás corría de él. El momento de desierto fue extremadamente necesario para que Jesús consiga hacer su último sacrificio, el supremo sacrificio. El desierto nos capacita. Si leemos Mateos 4:17, después que sale, vamos a ver Lucas 4, Mateos 4. Los dos hablan sobre el desierto. Sabemos que el Evangelio de Mateo sigue una línea cronológica. Él no sigue una línea cronológica. Él agrupa y Lucas sigue un poco más la cronología. Pero vamos allá. Cuando Jesús sale del desierto, en el libro de Mateos, a partir de entonces, mira cómo el desierto es importante. Después entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Qué él empezó a predicar? Su mensaje de él. Que él empezó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Después de pasar en el desierto, él empezó a avanzar con su llamado y para aquello que Jesús le capacitó. Después que usted pase su desierto con el ayuno y oración, Dios te va a capacitar para pasar por tu llamado. Moisés, él quedó 40 años en el desierto antes de volver en el Egipto, amén. Después que él pasó por el desierto, Dios podía usar a él para ir allá y libertar al pueblo. El desierto es necesario. Él nos enseña mucho. El desierto
Él es totalmente direccionado por Dios. ¿Será que el enemigo está haciendo pasar por el desierto? No, es Dios que está trabajando con usted y fortaleciéndote, cosa que usted ni se imagina que había en ti. Amados, si vamos para el libro de Lucas, capítulo 4, Lucas también habla del desierto, pero si vamos al versículo 18, 19, él va a decir que después del desierto, él va a Jerusalén y él repite Isaías 61 del 1 a 3 y va a hablar sobre la misión de él. Después que usted pase por el desierto, Dios te va a usar para hacer tu misión. Entonces Jesús allá en Nazaret abre el libro de Isaías 61 y empieza: el Espíritu del Señor está sobre mí, pues Él me ungió para traer las buenas nuevas al pobre. Después que fue tentado, Él empezó a cumplir su propósito. La tentación es importante, el desierto es importante. Él me envió para anunciar a los cautivos que serán libres, los ciegos verán y los oprimidos serán libertados. A pregonar el año del favor del Señor. Gloria a Dios, palmas para el Señor, para Cristo Jesús. Amados, necesitamos entender la importancia del desierto. Ella es absolutamente necesario, amados, para tu vida cristiana. Tu separación y soledad, de no escuchar nada, de salir de aquel grupo de WhatsApp por un momento, de parar de escuchar las cosas del mundo, a quietar en humillación, en ayuno. Es importante eso para usted cumplir el papel que Dios te destinó. Aleluya, gloria a Dios. Amados, Elías, él pasó una vez por el desierto, Dios trabajó con él. Después pasó una segunda vez en el desierto, Dios lo llevó para otro nivel. Él fue Dios del Espíritu de Dios, llevó a Elías para el monte Aredi. Exactamente, este es el punto de conexión entre Moisés y Elías. Dios habló con Moisés en el monte Horeb. Dios habló con Moisés en el monte. Después que Dios habló con Elías en el monte, él cumplió el propósito de quedar en sacerdocio. Después que Dios habló con Moisés en el monte Horeb, en el desierto, él consiguió cumplir su propósito, que era libertar el pueblo de Dios. Después que usted pase su desierto, Dios va a conversar contigo, va a instruirte cuál es tu propósito celestial. ¿Cuántos aquí quieren llegar en la nueva Jerusalén celestial? Por fin, amados, vamos a entender. Si vamos en Lucas, podemos avanzar para dar una cadencia mayor en nuestro estudio. Vamos a Lucas 9, versículo de 28 a 31. Ahí es un otro momento que Dios lleva a Jesús para el desierto. Es importante saber que ahí Él va para el monte de la transfiguración, pero Él estaba en separación. Y mira lo que sucede en este momento. Cerca de 8 días después, y apareció dos personajes, Moisés y Elías. Separación. Soledad. Lucas 9:28. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Digan: soledad, separación, soledad, diga: soledad. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Esa ropa es muy, muy radiante, ¿verdad, amados?
Apocalipsis 19:9. Perfecto. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Más una vez Dios lleva a Jesús para el desierto, para el monte de separación. Esa vez era un monte. Y empieza a preparar a Jesús. ¿A qué? Para su sacrificio supremo. Versículo 31 de Lucas 9. Tenía un aspecto glorioso y hablaban ¿de qué? De la partida de Jesús. Jesús estaba preguntándose también, ¿cómo yo hago ese sacrificio? ¿Cómo Dios va a ayudarme? ¿Cuál es el momento? ¿Cómo voy a entender? ¿Cómo tengo que avanzar? ¿Qué tengo que hacer? Y en ese momento de oración, de soledad, Dios envía un escuadrón celestial, Moisés y Elías. Escuadrón infalible que nunca erra. Y que solo Jesús, que no erra, el escuadrón que nunca pierde, con el Espíritu Santo, le manda a él. Y él empieza a explicar a Jesús cómo va a suceder, cómo el Espíritu Santo te va a capacitar, cómo usted tiene que reaccionar, qué hay por adelante. En este momento, cuando usted está en tu desierto, en soledad, Dios va a hablar contigo, te va a capacitar. ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿Qué hago primero? ¿Qué camino? ¿Cuál es la postura? Todo eso sucede, amados, para un propósito celestial. Es muy importante separarnos de la codicia material, amados. El profeta del Señor dijo que Dios llevó a el ayuno, también de hablar, de no escucharle a nadie, de separarse 100%. Jesús también va a traer eso a ustedes. Si nosotros vemos la vida del americano, mi casa, igual arzobispa oró, mi carro, ese pedazo de tierra es mío, yo quiero conquistar, yo quiero hacer. Si colocamos nuestra vida personal, yo quiero aquel empleo, esta posición, quiero ser reconocido, mi hijo tiene que estudiar Harvard, quiero viajar todo el mundo, yo. Cuando usted empieza una vida de humillación, de ayuno, usted empieza a purificar de estas cosas. Usted empieza a enfocarse en la vida eterna. En la hora del vamos a ver, usted dice sí a Dios y no a los hombres. ¿Cómo yo puedo prepararme para el arrebatamiento de la iglesia? Una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, pero también una vida de ayuno, sabiendo que el desierto es extremadamente necesario para llegar como Jesús venció, como Moisés venció a través del desierto. El desierto es necesario para usted, para ser aprobado para aquel día. Aleluya. Muchas palmas para Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y ahora, para concluir y hacer la oración final y la bendición final, tengo la honra de invitar a nuestra amada y arzobispa senior, Lucianet Toledo, para concluir esta palabra sobre el desierto, sobre la soledad y también sobre el ayuno y hacer la bendición sacerdotal en el nombre de Jesús. Aleluya. Muchas palmas a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. La vida cristiana es una vida real, es una vida dinámica, es una vida que trasciende cualquier cosa que este mundo jamás conoció. Son metas diferentes, propósitos diferentes, objetivos diferentes y formas también diferentes de alcanzar, ¿verdad? Pero como el amado obispo Conrado dijo, ¿verdad? ¡Ay, mi Dios! Siempre hay un nivel. Cuando yo empecé mi vida cristiana, empecé queriendo todo, practicar todo, salir hecho una loca. Vi a Dios, Él me visitó en 1996.
Me llevó en el cielo, vi a Jesús como un rey, no conocía mucho a Jesús, era católica. Me llevó en el infierno y vi al diablo que pensé que no existiera. La próxima palabra, usted está en este monte, sube y sube corriendo. Y a veces, recientemente, una persona me preguntó, ¿cómo es Jesús? ¿Cómo es el diablo? Yo dije, no, la experiencia que yo tuve con Dios fue una experiencia espiritual, subjetiva. No he visto, yo sé que yo vi. Es muy diferente. Es una convicción mucho mayor de lo que una visión que yo puedo describir físicamente. Y mi vida cambió completamente. Nadie nunca más me conoció. Yo empecé una fuga para Dios. Alguien que estaba muerta y resucitó. Alguien que estaba perdida y fue encontrada. Entonces yo empecé queriendo todo, aprender todo, agarrar todo, las cosas, estos puntos. Y por eso yo voy a llevar en otro nivel. ¿Cómo fue dicho verdaderamente? Toda la vida cristiana verdadera, ella es conducida por el Espíritu Santo. Entonces Dios, Él es un Dios tremendo. Él excluye cualquier posibilidad de ritual muertos y de obras muertas. O sea, es este ayuno, es de esta forma porque está la Biblia así. Aquellos que son hijos de Dios, con Romanos 8, son guiados por el Espíritu de Dios. Es un momento, nadie está ayunando, Dios te instruye, no coma. No coma. Usted no vas a decirle a todo el mundo para que ayune. Gente, vamos a ayunar. Dios instruyó a ti, Él quiere llevarte en otro nivel. Por lo tanto, caminar con Dios y tener comunión con Dios es indispensable. Solamente van a alcanzar el objetivo de tu vida, la razón por la cual usted existe en esta tierra, si usted decide de todo corazón entender que en aquel día, en la eternidad, va a ser muy importante usted comparecer delante de Dios sabiendo que usted cumplió, que Él cumplió para ti. Cambia totalmente nuestra vida. Entonces, cuando yo empecé, voy a hablar del ayuno. Empecé con el ayuno. Hacía parte de un grupo pequeño, no podía entrar en una iglesia, infelizmente, o felizmente, fui prohibida, pero yo hacía parte de un grupo durante la semana, nadie sabía que yo hacía parte de ese grupo, pero ese grupo ayunaba. Pero cuando yo empecé a tener mi vida con Dios, empecé a cerrarme con Dios, yo entendí que existe algo mucho más importante que del ayuno. Existe algo que se llama vida ayunada. Yo nunca había escuchado este término. Esto me vino por el Señor. Yo no quiero de ti un ayuno temporario, como está escrito. Usted deja de comer por un tiempo, aflige tu alma y después sale y vive tu vida normalmente. Amados todos, nosotros venimos de un grupo, de una iglesia. A veces tenían sus prácticas. Yo conozco personas que practicaban esto, pero ellas mismas admiten que esa práctica no cambió sus vidas, no tuvo poder. Entonces el ayuno, él solo tiene el efecto cuando es una instrucción de Dios verdaderamente y no una práctica religiosa. Entonces, cuando usted entra en un propósito eterno que Dios te coloca de vida ayunada, usted va a entender que cuál es el ayuno de un día, no es 2 ni 40, es tu vida entera.
Y ahí usted va a entender que el ayuno no se refiere a la comida física. Se refiere a una forma como usted se separa primero del mundo, del pecado, y usted va venciendo en niveles la carne y finalmente al diablo. Entonces, aquellos que se están preparando, voy a hacer una comparación con alguien que se está preparando para una cirugía. Yo no entiendo mucho de eso porque es un tema que yo dejé allá. ¿Quién va a hacer una cirugía? Una cirugía difícil, complicada. Envuelve todo el proceso de preparación, ¿verdad? A veces usted empieza mismos antes a dejar de comer algunas cosas, a tener algunas prácticas físicas o dejar algunas prácticas físicas. Usted empieza a hacer unos exámenes, aquellos que se están preparando para la vida eterna. Ellos están en un proceso de preparación. Por eso la vida cristiana no se compara nada a lo que ustedes ven aquí hoy. Nada. Es una comunidad celestial en la tierra. Es un grupo de personas que fueron desarraigadas de este mundo, transportados para un local espiritual que se llama reino del reino de su amor. Antes era dominado por el reino del mundo. El mundo reinaba sobre ustedes. De repente Dios te quita de eso, te coloca en un lugar donde el Señor es tu Dios, donde la ley de Él es que vale para ti, donde la realidad espiritual se volvió real para ti. Entonces, perdónenme, pero siempre tienen que llevar en un nivel para no quedar acá. Pero todo empieza con pasitos de bebé, pero empieza con una decisión. Amén. Me fue solicitado que yo haga un breve relato de lo que está sucediendo en Jerusalén. Amén. Yo realmente aliento a todos que vivir este tiempo de ministerio. Escuchen lo que voy a decir, todo lo que están aquí y lo que están acompañando. Ustedes no están en un ministerio normal de esta tierra. Este ministerio, este pueblo, no es como todo el mundo de la tierra. Este ministerio tiene un propósito, tiene álbum, tiene objetivo, tiene estándares determinados. Este ministerio es para personas serias, es para personas que saben que ellas son de Dios, que fueron elegidas. Es para personas que saben que este mundo acá va a pasar y que todo ahí afuera está contaminado. ¿Serán pocos? Yo espero que no. Sinceramente espero que no. Pero este ministerio es un ministerio del camino estrecho. Amén. Aquel camino escondido que pocos la encuentran y menos todavía son los que caminan por ella. Pero nosotros vamos a caminar por ella hasta el fin. Amén. Porque el Señor te eligió para esta hora y queremos una multitud de brasileros y naciones entrando en el cielo. Aleluya. Amados, la verdad, lo que sucedió aquí es que repentinamente el Señor hizo un cambio en este ministerio. Lo que sucedió es que este ministerio era una preparación para la iglesia de los gentiles, anunciando que el tiempo de los gentiles estaba ya casi terminando. Entonces el mensaje aquí de este profeta que Dios levantó en este tiempo fue prometido en la Biblia, que Él vendría. Entonces, en este momento, nosotros estamos aprendiendo cómo prepararnos para el reino de Dios, sabiendo que la Biblia prometió que le llevaría a su pueblo, ya que Él murió, ya está determinado si va a subir o no. La preparación de la iglesia de los gentiles es y estamos escuchando: arrepiéntanse, sepárense, caminen en santidad, en justicia.
Jesús puede venir a cualquier momento y sin santidad nadie verá al Señor. De repente, el líder de este ministerio, aquel que Dios envía para preparar la novia de Cristo, entonces, cuando ustedes ven, él repentinamente, secretamente fue llevado a Israel. Y cuando llega a Israel, amados, escuchen lo que voy a decir. Estaba sentada allá y contemplando. Aquí aprendemos cómo vivir nuestra propia vida con Dios, cómo prepararnos, cómo caminar con Dios. Pero para los judíos, ¿cuál es el mensaje? Prepárense para la tribulación. Aleluya, amados, gloria a Dios. Gracias, preciosa arzobispa Luciana Toledo. Voy a concluir aquí entonces, amados. Ya son mediodía y media. Quiero agradecer el tiempo de ustedes. Amados, en Israel, el profeta del Señor, él pisó sus pies allá. Está encontrándose con mucha autoridad eclesiásticas, mesiánicas y también autoridades gubernamentales. Entre ellos, ya están muy alineados hasta una reunión con el propio Benjamín Netanyahu. Fuera eso, amados, esta semana que viene, él va a empezar a encontrarse con autoridad eclesiásticas ortodoxos, judíos que no son mesiánicos y todo eso, todo este pueblo judío, dado a este escenario, las profecías cumplidas que él dio mediante Israel, empieza a acompañar el profeta más cerca, empieza a temer las profecías y todo eso se está sincronizadamente alineados con el regreso de Jesús. El tiempo está cerca. Necesitamos arrepentirnos, alentarnos unos a los otros en el camino de la nueva. Vamos a levantarnos para hacer nuestra bendición final. Quiero agradecer demasiado a las mamás que trajeron sus bebés, la preciosa Tayla con el Loa y todos los que vinieron aquí. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y sobre nosotros. Levante su rostro y nos dé la paz. La paz que excede todo entendimiento por el poder maravilloso y santo del nombre perfecto de Jesús. Amén y amén. Id en paz y que el Señor los acompañe en el nombre de Jesús. Shalom, shalom, la paz del Señor.